Cuando terminé de absorber el último pedazo de los bienes de la familia de mi esposa. Por fin ella apareció con el rostro sombrío frente a la puerta de mi mansión. Miró el portón, siempre cerrado, y con una mezcla de ira y vergüenza, se dirigió directamente a la cámara de seguridad para increparme. David, ¿de verdad quieres acabar conmigo? ¿Solo porque jugué el gran desafío con mi asistente? Sin embargo, yo no respondí. Le hice una seña al mayordomo. Y al instante el guardia salió para echarla. Desde pequeño, mi abuelo me apreciaba por mi decisión y firmeza. Después de casarme, me confió la mitad del negocio familiar. Vivía ocupado todos los días. Hoy, de repente, el asistente de mi esposa me envió un vídeo. En él, Emilia, mi esposa, perdía el gran desafío y besaba a su asistente en mi coche. Incluso el asiento infantil de mi hijo quedó empapado. Sin pensarlo 2 veces, reenvié el vídeo a Emilia con un mensaje. ¿La señorita Emilia está en bancarrota? ¿Tanto que solo puede cometer adulterio en mi propio coche? Ella respondió con un mensaje de voz cargado de alcohol y coquetería. Solo somos un matrimonio comercial. ¿De verdad me sigues viendo como tu esposa? Fue solo un gran desafío. ¿Ni siquiera puedes soportar un simple juego? Solté una risa fría. Entonces que aprenda que todo acto tiene un precio. De inmediato ordené detener el contrato millonario en el extranjero, que la empresa Unilever estaba a punto de firmar la próxima semana. Poco después, el teléfono de Emilia sonó sin parar. Pero mi secretaria bloqueó todas las llamadas. Lo siento, señora Emilia. El señor David está en una reunión y no puede atenderla. Por supuesto, yo no estaba reunido. No mucho después, Emilia irrumpió en mi oficina, taconeando furiosa y golpeando con fuerza el escritorio. David, ¿te has vuelto loco? Ese contrato valía 300 millones. Vas a destruir mi empresa solo por un gran desafío. La orgullosa señorita de la familia Emilia, tan altiva y distinguida, ahora gritaba descontrolada como una mujer vulgar por otro hombre. Dejé la tableta a un lado y la miré con frialdad. Te quedan 15 minutos. 10 minutos después, Emilia me envió una foto. El interior del Maybach ya estaba restaurado y siendo limpiado profesionalmente. Enseguida ordené al Departamento de Comercio Exterior continuar con la firma del contrato. Luego le envié otra foto. Su vestido de gala favorito pisoteado en el suelo. Y sus zapatos de diseñador más preciados, sumergidos en un cubo de agua sucia. Emilia, este también es un gran desafío. Recuerda cuál es mi límite. Esto es solo una advertencia. Si vuelves a provocarme, no podré garantizarte las consecuencias. Del otro lado, silencio absoluto. Sabía que estaba furiosa, pero yo lo estaba aún más. Fue ella quien insistió en nuestro matrimonio entre familias. Y también quien rechazó la cláusula de vida independiente después del casamiento. Durante 6 años, pasamos de ser respetuosos a compenetrarnos por completo. Después de tener a nuestro hijo, me dediqué por entero al hogar y al negocio familiar. Creí que envejeceríamos juntos, pero fue ella quien rompió esa estabilidad y felicidad. La suspensión del contrato de 300 millones no era más que una advertencia. Esa noche, por primera vez, Emilia no volvió a casa. Al día siguiente, fui directamente a las oficinas de Unilever. El ascensor subió hasta el piso de la alta dirección. No había nadie afuera, cuando normalmente su asistente siempre debía estar allí. Hoy no traje al mío. Pero ¿dónde estaba el suyo? Una risa descarada resonó desde su despacho. A través de la persiana entreabierta, vi a su asistente, Carlos, secándole el cabello con un secador. Emilia, recostada con calma en su silla, sonreía y charlaba con él. Antes, ella era extremadamente estricta con los límites. Aparte de mí, jamás dejaba a ningún hombre quedarse tanto en su oficina. Pero en ese momento, la ternura con la que miraba a Carlos era como una espada clavándose en mi pecho. Lo que más me indignó fue el reloj brillante y de lujo que colgaba de la muñeca de Carlos. Era el mismo reloj que Emilia había elegido personalmente en su último viaje al extranjero, como regalo de cumpleaños para mí. Carlos no ganaba lo suficiente ni para comprar una pieza de ese reloj. Abrí la puerta de golpe. Carlos se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Soltó el secador y forzó una sonrisa servil. Señor David, ¿qué hace usted en las oficinas de Unilever? Lo miré fríamente. Soy el presidente y director general de Unilever. No te corresponde a ti, un simple becario, cuestionar dónde debo estar. Ve a buscar al Departamento de Recursos Humanos. Quiero saber si el estándar de contratación ha caído tan bajo. Carlos miró a Emilia, suplicante. Ella le hizo una seña para que se fuera. Cuando él estaba por salir, dije con voz gélida: quítate el reloj. Carlos se detuvo.
Cubrió su muñeca con la mano y miró a Emilia con una expresión lastimera. Fijé mi mirada en los ojos de mi esposa. Explícame. ¿El regalo de cumpleaños de tu marido ahora lo lleva él puesto? Todavía tengo el recibo del anticipo en mi cajón. Emilia suspiró, resignada. Carlos es mi asistente, representa mi imagen. Por tu capricho de mandar limpiar el coche donde él se sentó. Ahora todos lo desprecian. Le di ese reloj solo para que tuviera algo de presencia. ¿Acaso la ropa de tu asistente no la mandaste hacer tú también? Solté una carcajada fría. Mi asistente es un hombre que gana su salario por mérito propio. ¿Y este inútil, qué mérito tiene? Señalé a Carlos. ¿Acaso su mérito es servirte bien? El rostro de Emilia se puso pálido al instante. La furia ardía en sus ojos. Solo es un maldito reloj. Considéralo una compensación por lo que Carlos ha tenido que soportar. Te regalaré uno mejor por tu cumpleaños. ¿De acuerdo? Solté una carcajada fría. Es un reloj de edición limitada. ¿Crees que ese tipo está a la altura? Emilia, una persona debe usar lo que corresponde a su posición. Me acerqué un poco más. Con voz gélida. Tú puedes llevar joyas exclusivas, vestidos de gala de alta costura y tacones de edición global. Es algo natural. Pero para disfrutar de esas cosas, no basta solo con dinero. Señora Emilia. Ella se enfureció de inmediato. David, tenemos trabajo importante que discutir. El asistente Carlos ha invertido mucho esfuerzo en este contrato. Le exijo que se marche ahora mismo. ¿Mi esposa se atrevía a gritarme por culpa de ese inútil? Reí con desprecio. Entonces veamos cuál es la verdadera capacidad del asistente Carlos. Emilia, irritada, le arrojó el bolso a Carlos y salió furiosa. Carlos me miró con una sonrisa repugnante, casi triunfante, antes de que el eco de los tacones desapareciera. Llamé por teléfono, siguiendo el plan, y ordené al director José que los atendiera bien. Luego pedí un café y me senté frente al ventanal. Apenas había dado 2 sorbos cuando sonó mi teléfono. La voz chillona de Emilia me obligó a apartar el auricular. David, eres un miserable despreciable. El director José rompió el contrato públicamente. Llamó a Carlos Gigoló arrodillado ante su patrona. E incluso se burló de mí diciendo que subí de puesto vendiendo mi cuerpo. Y que quiero todo sin dar nada. Estoy segura de que tú lo instigaste. Debí estar ciega para casarme contigo. Dejé la taza de café sobre la mesa con calma. La gente habla lo que quiere. ¿Cómo podría yo controlar eso? Yo no sé nada. Antes de que pudiera terminar, Emilia gritó histérica. El proyecto está arruinado. Carlos fue humillado y salió corriendo. ¿Estás satisfecho ahora, David? Sonreí con frialdad. Muy satisfecho. Solo puse las cosas en su lugar. Emilia, furiosa, colgó. Llamé al Departamento de Recursos Humanos. Para eliminar todo rastro de Carlos en la empresa. Creí que había sido lo bastante generoso. Que le había dejado a Emilia suficiente dignidad y una vía de escape. Si sabía comportarse y volvía a su papel de esposa decorativa. Podríamos continuar. Pero no imaginé que despreciaría por completo la oportunidad que le di. Ese día, nuestro hijo tenía fiebre y estaba muy pegado a mí. Me quedé en casa con él, ayudándolo a recibir su suero y jugando juntos. Emilia, con sus tacones resonando, se disponía a marcharse. Pero el niño la llamó con voz mimada. Mamá, no te vayas. Ella dudó un momento y al final se sentó. Al ver la sonrisa feliz de mi hijo, sentí que había hecho bien al darle otra oportunidad. Sin embargo, el sonido agudo del teléfono rompió aquella calidez. La voz temblorosa de Carlos se oyó por el altavoz. Señora Emilia, alguien me está siguiendo. En internet me insultan llamándome perro arrastrado de un rico y amante de una mujer casada. ¿Era necesario que el señor David me arrinconara así? Por favor, dígale que no volveré a acercarme a usted. Le suplico que me deje en paz. Ni siquiera levanté la vista. Seguí jugando con mi hijo. Sabía que Carlos pasaría un mal rato. Pero no tan grave como decía. Emilia, en cambio, reaccionó como si la hubiera pisado una serpiente. Arrojó el teléfono con fuerza sobre la mesa de centro. Nuestro hijo, asustado, rompió a llorar. Ella no solo no lo consoló, sino que me señaló con furia, gritando como una furia desatada. David, ya basta. Siempre con esa cara de, puedo jugar con quien quiera. Estoy harta de ti. Carlos ya se fue, y aún así no lo dejas en paz. Me casé contigo, no te pertenezco. ¿Con qué derecho te metes en todo lo que hago? No aguanté más y señalé hacia la puerta. Si quieres gritar, hazlo afuera, no asustes al niño. Ella soltó una carcajada helada. ¿Quieres arruinar a Carlos? Pues yo lo voy a proteger. David, a ver qué haces ahora. Emilia ignoró los sollozos de nuestro hijo. Dio un portazo y se marchó. La observé alejarse, la mirada sombría. Estaba completamente fuera de sí.
Después de calmar al niño y hacerlo dormir, encendí la computadora. Por la mañana, el escándalo de Carlos, el amante trepador, aún estaba en boca de todos. Pero por la tarde había desaparecido por completo. ¿Emilia se había atrevido a usar el departamento de relaciones públicas de la empresa, solo por ese inútil? ¡Qué ridículo! Yo no tenía intención de divorciarme. Pero entonces descubrí que Emilia había emitido un comunicado oficial en nombre de la compañía. En él afirmaba que Carlos tenía una destacada capacidad profesional. Condenaba los rumores maliciosos. Y anunciaba acciones legales contra los responsables. En ese mismo momento, recibí un mensaje del departamento de R.H.H. Emilia había designado formalmente a Carlos como director del departamento de operaciones, asignándole una oficina independiente en el piso ejecutivo y un salario equivalente al de un subdirector general. Mi asistente también me envió una foto publicada por Carlos en sus redes sociales. Una sonrisa engreída, un traje hecho a medida y ese mismo reloj brillante en su muñeca. Miré el teléfono y solté una risa helada. Emilia, si insistes en proteger a ese parásito, entonces no me culpes por no contenerme. Después de cerrar todos los asuntos pendientes con Unilever, me apresuré a regresar a casa. Pero al llegar, mi hijo no estaba. Pregunté con preocupación a la empleada doméstica, quien tartamudeó. La señora volvió y se lo llevó. El fuego de la ira me devoró por dentro. Según el asistente, Emilia estaba en el parque de atracciones. Fui allí de inmediato. Y lo que vi me hizo hervir la sangre. Emilia y Carlos caminaban juntos, riendo con familiaridad, mientras nuestro hijo corría tambaleante detrás de ellos, el rostro enrojecido por la fiebre, sudando y sollozando. «Mamá, espera, no corras tan rápido». Carlos sonrió con crueldad, y de pronto extendió el pie. ¡Pum! El niño cayó al suelo con fuerza. Se quedó inmóvil un instante, luego rompió a llorar a gritos. Emilia, instintivamente, quiso ayudarlo. Pero Carlos habló con fingida inocencia. «Señora Emilia, ¿acaso el pequeño me odia tanto que se tiró al suelo para fingir?» Al oír eso, Emilia retiró la mano bruscamente. Y lo reprendió. «El señor Carlos te ha traído a divertirte. ¿Cómo puedes fingir una caída? ¿No puedes comportarte como un niño bueno?» Me lancé como una flecha. Tomé a mi hijo en brazos mientras lloraba convulsivamente. La rabia me consumía por dentro. Emilia, al notar mi expresión, trató de justificarse. Carlos me dijo que no debía dejar solo al niño cuando estaba enfermo. Por eso me propuso traerlo aquí para compensarlo. La interrumpí con voz gélida, sin soltar al pequeño. ¿Qué puede hacer un niño de 2 años en un parque de atracciones? ¿Ver cómo tú y tu amante se divierten? ¿O caer porque él le puso la zancadilla? El silencio fue absoluto. La sonrisa de Carlos se congeló. Los ojos de Emilia se contrajeron. Y enseguida estalló furiosa. «David, no tergiverses las cosas. Nosotros solo». La interrumpí otra vez, abrazando con firmeza al niño. «Emilia, nos divorciamos». Dicho esto, ignoré su cara atónita y la expresión satisfecha de Carlos. Y me marché con mi hijo en brazos. Después de tranquilizarlo, llamé al abogado para redactar el acuerdo de divorcio. Al mismo tiempo, ordené al Departamento de Operaciones Internacionales romper por completo los vínculos comerciales y el flujo de recursos hacia el grupo Unilever. Durante varios días, Emilia no volvió a casa. Al ver que yo no tomaba represalias inmediatas, se volvió aún más arrogante. Incluso, con tal de ampliar la visión de Carlos, no se dio cuenta de que Unilever ya estaba sufriendo pérdidas. Y las acciones de la empresa comenzaban a caer. Las redes sociales de Carlos se llenaban cada día con 9 fotos nuevas. Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, usando un coche distinto de la compañía cada jornada. Trajes de diseñador. Ropa casual de lujo. Mostrando una y otra vez su vida ostentosa. El día de mi cumpleaños, mi suegro me llamó. Había preparado una cena familiar para celebrarlo. Siempre había sido amable conmigo. El acuerdo de divorcio ya estaba listo. Las operaciones y beneficios con Unilever completamente cortados. Era hora de informar a ambas familias. Cuando llegué a la mansión de mis suegros, ellos salieron a recibirme. Al verme bajar del coche con mi hijo y la empleada, el rostro de mi suegra cambió. Se apartó a un rincón y llamó a Emilia. Aunque hablaba en voz baja, la escuché claramente decirle que debía comportarse, que en un día así no podía dejar que la niñera llevara al niño sola, que un buen marido como yo era difícil de encontrar, y que había muchas mujeres deseando ocupar su lugar. Mi suegro, conteniendo la tensión, sonrió y abrió los brazos para recibir a mi hijo. «Ven, que te abrace el abuelo. Qué grande estás, y cada vez más guapo. Vas a ayudar a tu papá a soplar las velas luego, ¿eh?»
Poco a poco, mi suegro consiguió devolver a la reunión un aire de cordialidad. Sabía que, aunque Emilia quisiera seguir enfadada, esa noche sus padres la obligarían a regresar. Tenía que recibir el acuerdo de divorcio hoy. Mientras bebía el té favorito de mi suegro, lo observé jugar con mi hijo, tratando de mantener la calma. Mi suegra, en cambio, salía una y otra vez con excusas, llamando a Emilia para apurarla a volver a casa. Incluso pidió al mayordomo que saliera a comprarme un regalo, fingiendo que Emilia lo había preparado con antelación. Ya había oscurecido. Los relojes y accesorios de lujo de la ciudad solo podían conseguirse con reserva previa. Así que el mayordomo se veía incómodo. Pero apenas salió, regresó en el coche de Emilia. Tal como lo imaginaba. El mayordomo abrió la puerta del vehículo. Emilia descendió con un conjunto de oficina elegante. El cabello corto y una actitud de mujer poderosa. El mayordomo, nervioso, se apresuró a bloquear la puerta del conductor, para evitar que saliera quien iba dentro. Pero llegó tarde. Carlos bajó del coche con una tetera de porcelana cara y una bolsa de regalo femenina, sonriendo de oreja a oreja, incluso abriéndole la puerta de la casa con cortesía. Di un sorbo tranquilo a mi té. El rostro de mi suegro se puso lívido. Mi suegro, incapaz de contenerse, salió y le arrebató los objetos de las manos a Carlos con frialdad. Hoy celebramos el cumpleaños de mi yerno. Es una reunión familiar. Las personas ajenas no son bienvenidas. Carlos se quedó de pie a un lado, con una expresión lastimera. Emilia habló enseguida, con un tono molesto. Carlos estuvo trabajando conmigo hasta muy tarde. Además me acompañó de regreso y ni siquiera ha cenado. ¿Pasa algo si cena con nosotros? Mi suegro, furioso, la fulminó con la mirada y dijo al mayordomo: entréguele un sobre rojo a este joven. Ha trabajado horas extras, se lo merece. Llama al restaurante y que lo inviten a cenar antes de irse a casa. El mayordomo apenas iba a actuar cuando Emilia corrió hacia mí. David, ¿otra vez tú? ¿Aún no has tenido suficiente? ¿Vas a seguir poniéndole trabas a Carlos? Lo haces a propósito para humillarme, ¿verdad? ¿Qué les has hecho a mis padres para que también me avergüencen así? No solo yo quedé sorprendido. El rostro de mi suegra cambió de color al instante. Carlos, fingiendo ser un mártir, dijo con voz humilde: señorita Emilia, no se enoje. El señor David solo me tiene antipatía. Ya me voy enseguida. Pero mientras hablaba, se mantenía pegado a Emilia, rehusando moverse. La voz de mi suegro se volvió gélida. Mayordomo, sáquelo de aquí. Yo, con calma, dije. Pensaba esperar a después de la cena para hablar. Pero ya que la situación se ha vuelto tan caótica, no tiene sentido seguir fingiendo cordialidad. Tía, lleva a mi hijo al coche. Con tanto alboroto, no quiero que el niño se asuste. Saqué el acuerdo de divorcio que ya tenía preparado y lo coloqué sobre la mesa del salón. Emilia, nunca quise ponerte las cosas difíciles. Solo firma esto. Después de hoy, ya no me importa cómo te apellides. Mi suegra exclamó, horrorizada. David, ¿cómo puedes tomar decisiones tan importantes a la ligera? Yo señalé a Carlos. Madre, ¿puede decirme si soy yo quien está causando problemas? ¿O es su querida hija? Di un golpecito sobre el acuerdo. Te doy un día para firmar. Por el bien de nuestro hijo, terminemos en paz. Si sigues entrometiéndote conmigo, ya sabes de lo que soy capaz. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Solo porque ascendí a Carlos y llevé a nuestro hijo al parque. ¿Vas a divorciarte de mí? Me acerqué, mirándola desde arriba. Te di oportunidades, pero no las valoraste. Por ese inútil, usaste mi dignidad como trapo de piso. Te concedo tu deseo de degradarte. Solo no vuelvas a ensuciarme. Me giré y me marché. Mi suegra corrió tras de mí, tratando de detenerme. Mientras mi suegro, furioso, abofeteó a Emilia. Ahora mismo, haz que ese maldito director se largue. Y si no ruegas a tu esposo que reconsidere, ya no te reconoceré como hija mía. ¿A estas alturas quieren fingir una familia estricta y decente? ¿No es demasiado tarde para eso? Conduje lejos de la casa, dejando atrás aquel caos. Los sollozos de Emilia, los gritos de mi suegra, los alaridos de mi suegro, y la voz nerviosa de Carlos. Emilia, no llores, ya me voy. Todo ese ruido fue quedando atrás. Regresé a casa y acosté a mi hijo. Por él, mientras Emilia firmara, todo podría terminar tranquilamente. Pero no. A pesar de que traté de mantenerle la dignidad, ella no quiso aceptarlo. Al día siguiente, toda la ciudad estaba alborotada. Los rumores se extendieron. Que yo había tenido una aventura. Que tenía un hijo fuera del matrimonio. Que había obligado a mi esposa a divorciarse. Antes del mediodía, las fotos publicadas ya mostraban signos claros de edición. Los internautas empezaron a sospechar que pronto habría un giro.
Y efectivamente, el giro llegó. Por la tarde, las redes se inundaron de mensajes de compasión hacia la pobre señorita Emilia. Traicionada, engañada, obligada a criar sola al hijo de un canalla. No pude evitar reír. Emilia, graduada de una universidad prestigiosa. ¿Tiene cerebro o lo dejó en el estómago de un perro? ¿Usar trucos tan patéticos? Parece que ha llegado el momento de enseñarle lo que realmente significa un golpe de trueno. Sin el apoyo de mi corporación, los altos ejecutivos del grupo Unilever empezaron a sentir la crisis más grande de sus carreras. El departamento de recursos humanos de mi empresa aprovechó para ofrecerles una rama de olivo. Y las mejores agencias de cazatalentos con las que colaboramos comenzaron a reclutar a su gente. En solo 2 semanas, el 70% de los altos cargos de Unilever renunció. Las acciones del grupo cayeron durante 7 días consecutivos. Mis suegros, desesperados, volaron al extranjero para pedirle a mis padres que me detuvieran, mientras ellos suplicaban fuera del país. Emilia siguió hundiendo la empresa, elevando a Carlos como su gran estratega número 1. En la junta directiva, Carlos, con aire pomposo, propuso transformar el grupo hacia el sector de la energía renovable, sin personal técnico, sin capital, sin estudio de mercado. Y él hablaba a borbotones, mientras Emilia lo miraba como si fuera un genio. Los accionistas solo lamentaban no haber huido antes. Mis suegros, en cambio, se arrepentían de haberlo hecho demasiado pronto. Si hubieran sabido que sus súplicas en el extranjero no servirían de nada, habrían preferido quedarse a vigilar a su hija, antes que dejarla jugar con fuego. Los inversores de Unilever comenzaron a vender acciones sin mirar pérdidas, trasladando su capital a mi empresa nacional. Mi suegro se enfadó tanto que sufrió una hemorragia cerebral y fue hospitalizado. Finalmente, Emilia comprendió que aquel trozo de basura llamado Carlos no servía ni como adorno. Entonces me llamó por primera vez. Apenas contesté, soltó un cariño y rompió a llorar. Yo respondí con calma. Firma. Si lo haces, dejaré de aceptar empleados que renuncien a Unilever. Si no lo haces, cuando todo esto termine, tu empresa no tendrá crédito ni para pedir prestado un simple cargador portátil. No puedo comunicarme por teléfono con Emilia, así que empezó a esperarme frente a mi casa. Después de salir de su casa, trasladé a la empleada y a mi hijo a la villa que había comprado hacía tiempo. La casa matrimonial, llena de rastros de su vida, la dejé en manos de una agencia inmobiliaria. Emilia fue a buscarme al edificio de oficinas, pero los guardias no la dejaron entrar. A pesar de que llovía a cántaros, ella se quedó deliberadamente frente a la cámara de seguridad, suplicando con desesperación. De no haber sido porque mi suegra llegó para llevársela, no sé cuánto más habría querido hacer escándalo. Al día siguiente, recibí una llamada de mi suegra. Llorando, me rogó que perdonara a Emilia. Me dijo que ya había reconocido sus errores. Carlos había sido despedido. Todas las noticias negativas sobre mí habían sido inventadas por Carlos, sin el consentimiento de Emilia. Mi suegra insistió en que su hija solo había sido engañada por un hombre ruin, que en realidad nunca me había traicionado. Le respondí fríamente. En el acuerdo de divorcio aún le dejo algo de dinero. Lo necesitará mientras esté hospitalizada. Si no firma ahora, la quiebra de Unilever será inevitable. Y probablemente tendrá que compensarme por haber usado bienes comunes para comprarle artículos de lujo a ese tal Carlos. Con la situación financiera actual de Unilever, esa cantidad sería suficiente para destrozarla hasta los huesos. El llanto de mi suegra se detuvo de golpe, y suspiró. Está bien, hablaré con ella. Por el bien del niño, te ruego que seas compasivo. Después de que Emilia firmara el acuerdo, los abogados de ambas partes trabajaron algunos días más, hasta cortar por completo todos los lazos entre nosotros. Frente a la puerta de la casa matrimonial, Emilia observó con tristeza cómo la empleada y los guardias sacaban todas sus pertenencias y las cargaban en el coche. También le permití llevarse las joyas que yo le había regalado. Con los ojos enrojecidos, se acercó a mí, intentando lanzarse a mis brazos, pero la esquivé. Le dije con calma: Señora Emilia, puede venir a visitar a nuestro hijo cuando quiera, pero no puede llevárselo. La vida del niño no puede verse manchada por sus errores. Le ruego que cuide sus palabras y actos de ahora en adelante. Y no diga tonterías ante los medios. Emilia lloró desconsoladamente. No fui yo. Fue Carlos quien contactó a la prensa por su cuenta. Dijo que así tú me darías más dinero. Fue él arruinó mi vida. Retrocedí un paso. El guardia intervino. Señora Emilia, ¿ha comprobado que ya recogió todas sus pertenencias? Después de esto, la villa será gestionada por la agencia. Emilia sollozó.
¿Ni siquiera conservarás la casa donde nos casamos? Respondí fríamente. Yo, David, siempre actúo con decisión. Eso ya lo sabe desde hace mucho. Cuando estaba por subir al coche, Carlos apareció de repente desde la acera, gritando: «Tú eres el verdadero bastardo. ¿Crees que porque tienes dinero puedes destruir la vida de los demás? ¿En qué soy inferior a ti, aparte de no haber nacido con buenos padres? Me hiciste perder mi trabajo y mi futuro». No pude evitar reírme. Lo miré con desprecio. No tienes futuro porque eres un inútil. Aunque vistas trajes caros y conduzcas autos de lujo, sigues siendo un inútil envuelto en papel brillante. Yo no necesito aplastar a alguien como tú. El mundo está lleno de personas dispuestas a castigar a los malvados. Un desecho como tú, tan fácil de pisotear, no se encuentra todos los días. A veces basta un instante de placer bajo el pie, para que la gente disfrute pisándote. Ese círculo no te pertenece. Y aún así quieres atajar el camino. La vida no es tan fácil. Subí al coche sin dudarlo. Antes de arrancar, presencié una escena inesperada. Carlos corrió hacia Emilia, asegurándole una y otra vez que estaría a su lado, que la ayudaría a empezar de nuevo, que siempre sería fiel a ella. Emilia lo abofeteó con fuerza y gritó: «Lárgate, inútil. ¿Cómo pude creer en tus mentiras y en tus intrigas?» Después de perderlo todo, era demasiado tarde para arrepentirse. Suspiré y conduje lejos. Desde ese día, Emilia ya no tenía nada que ver conmigo. Aunque volviera a equivocarse, ya no podría avergonzarme. Esa mujer se convirtió en una simple transeúnte en mi vida. Me sumergí de lleno en el trabajo. Durante ese tiempo, muchas mujeres jóvenes y brillantes intentaron acercarse a mí, pero las rechacé a todas. Dediqué más tiempo a mi hijo después del trabajo, esperando que superara pronto el dolor del divorcio. No pasó mucho antes de que Carlos, vistiendo las prendas de lujo que Emilia le había comprado, empezara a aparecer en vídeos de varios blogueros sobre relaciones amorosas. Aprovechó los secretos del grupo Unilever y los detalles del divorcio de Emilia para ganar algo de dinero. Aunque los internautas lo insultaban, llamándolo canalla, él seguía riendo con orgullo, presumiendo de ser el hombre amado por una heredera rica. Había perdido toda vergüenza, moral y dignidad. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Tras el alta médica de mi suegro, todos esos escándalos desaparecieron. Aunque seguía con medio cuerpo paralizado, aún conservaba el carácter implacable de antaño. En poco tiempo, los escándalos de Carlos salieron a la luz. Era de un pequeño pueblo y apenas había logrado entrar a una universidad de 3 años. Por falta de dinero, casi abandona los estudios, hasta que su amiga de la infancia creyó en sus promesas y trabajó en una fábrica para mantenerlo. Carlos juró estudiar con empeño, ingresar a posgrado y cambiar su destino para recompensarla. Pero no había pasado ni un año en la universidad cuando empezó a salir con la hija del dueño de un matadero, una chica rica de 1,60 metros y 90 kilos. Su amiga de la infancia, embarazada de 5 meses, fue a entregarle dinero para sus gastos, y lo encontró besando a aquella mujer. Furiosa, lo insultó, y la rica heredera, al descubrir la verdad, lo dejó. Carlos, en su rabia, golpeó a su amiga embarazada, provocándole un aborto casi fatal. Sin el apoyo de ninguna de las dos mujeres, terminó trabajando en un club nocturno para sobrevivir. No fue difícil para Emilia. Incluso encontraron videos y fotos de Carlos trabajando en un club nocturno. Esta vez había pruebas visuales. Algunos excompañeros de universidad también salieron a denunciarlo, confirmando su reputación como un gigoló profesional. Carlos se convirtió en un parásito despreciable y conocido. Las mujeres con cierto nivel económico o social apenas lo veían, huían de inmediato, temerosas de que las utilizara y luego hablara de ellas ante los medios, arruinando su reputación. Mi suegro, apoyándose en el lado del cuerpo que aún podía mover, retomó el control del caos en Unilever. Yo, David, siempre cumplo mi palabra. Después del divorcio, nunca volví a ponerle obstáculos a la familia de Emilia. Bajo la firme decisión de mi suegro, Unilever vendió rápidamente el edificio central y la fábrica, manteniendo solo las ramas de gastronomía y venta minorista. Fue como cortar un brazo para salvar la vida. Pero finalmente logró estabilizarse, aunque la fortuna de la familia de Emilia se redujo drásticamente. El flujo de efectivo volvió a la normalidad. Nunca hable con acento agudo mal de Emilia frente a mi hijo. El niño ya tenía edad para asistir al jardín de infancia. La mayoría de los otros niños eran recogidos por niñeras o guardaespaldas. Pero yo insistí en llevarlo y recogerlo personalmente, y participaba en todas sus actividades escolares. Emilia tenía derecho a verlo una vez por semana, y yo nunca me opuse a que pasara tiempo con su hijo.
Después del divorcio, parecía incluso más responsable que antes. Cada semana lo llevaba a su casa un día. Y el niño regresaba siempre feliz. Un día me preguntó, repitiendo las palabras que algún adulto le había enseñado: ¿cuándo dejarás que mamá vuelva a casa? Le respondí: un hombre debe ser responsable. Solo se puede vivir con la esposa reconocida por la ley. Emilia es tu madre, pero ya no es mi esposa. No podemos vivir juntos. Emilia empezó a quedarse cada vez más tiempo en mi casa con la excusa de cuidar al niño. Aprovechando que ella lo atendía, yo me quedaba haciendo horas extras en la empresa. Cuando ella se iba, yo regresaba. Después del divorcio, dejé de preocuparme por mi cumpleaños. Sin embargo, cada año, en esa fecha, recibía un reloj de la última colección. Sabía que era un regalo de Emilia. Y cada año lo devolvía. Mi ex-suegro volvió a jugar la carta emocional. Frecuentemente mencionaba en público a su nieto, mi hijo. Y los recuerdos cálidos de cuando aún éramos una familia. Los empresarios más astutos, por respeto al niño que llevaba mi apellido, empezaron a suavizar su actitud hacia la familia de Emilia. Mi suegro aprovechó esa oportunidad para impulsar nuevamente los negocios. Este año, durante la mañana de mi cumpleaños, rechacé todos los regalos que enviaron a mi oficina. Al terminar la jornada, vi en la cámara de seguridad de casa que Emilia, con un delantal puesto, cocinaba los platos favoritos de mi hijo y míos. El niño saltaba feliz, prometiendo convencerme de dejar que su madre se quedara esa noche. Trabajé hasta medianoche y luego fui directamente a un hotel cercano. Apenas me disponía a abrir la puerta. La puerta de la habitación contigua se abrió bruscamente. La mitad del cuerpo de un hombre joven se arrastraba por el suelo, cubierto de sangre, temblando, con la mirada vacía y la piel de un rojo antinatural. El cabello le tapaba el rostro, pero su complexión mostraba que era joven. Parecía haber ingerido algo que no debía. De repente, un zapato de tacón voló desde dentro de la habitación, golpeándole la espalda con fuerza. Una voz aguda gritó: «¿Te atreves a huir? Gasté un dineral en ti, y resulta ser un inútil. Me hiciste quedar en ridículo delante de mi amiga». El hombre suplicó débilmente: «Señora Lucía, déjeme descansar un poco. Usted es tan hermosa y amable. Seguro tiene buen corazón. Solo tengo un resfriado, me siento sin fuerzas. Por favor, no le diga nada a mi jefe». Otra voz, ronca y furiosa, exclamó desde dentro: «¡Qué mala suerte! Viene enfermo a trabajar. ¿Quieres contagiar a los demás? Llama al jefe y que devuelva el dinero». El hombre, que intentaba salir arrastrándose, fue tirado de nuevo hacia adentro. Después se escucharon golpes y gritos. «Ah, solo quería pasar una noche tranquila. Parece que este hotel de 3 estrellas tiene un ambiente bastante lamentable». Suspiré. Hasta para dormir una noche. Debería buscar un lugar mejor. Después de ducharme y acostarme, me di cuenta de que la voz de aquel hombre me resultaba familiar. ¿No era Carlos? A la mañana siguiente, al salir del hotel rumbo al trabajo, escuché a las empleadas de limpieza comentar en las escaleras: «Esas mujeres eran terribles. Anoche se llevaron al chico a la fuerza. Lo dejaron medio muerto. No es fácil ganarse la vida con una cara bonita. Mejor cansarse trabajando que dejar que te pisoteen así». Otra agregó con tono serio: «Dicen que el muchacho estaba enfermo. Lo descubrieron y lo golpearon. El encargado ordenó que las sábanas de esa habitación se destruyeran. Que ni se manden a lavar. Aquellas personas y esos asuntos caóticos. Ya hacía tiempo que habían salido de mi vida. Emilia también había aprendido lo firme que puedo ser. Sigue queriendo a nuestro hijo. Pero nunca más intentó quedarse en mi casa. Nuestras vidas volvieron a su curso normal. Por más tristeza o nostalgia que se reflejara en su mirada, yo mantuve la distancia. Podía perdonarle muchas cosas, pero por una sola, jamás lo haría. Fin.